Viñone. Carlos Saavedra. Miguel Ángel Sebastián. Alejo Iriar. Esto es Visión Autoradio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Arrancamos un nuevo programa de Visión Autoradio, un programa distinto. La semana pasada, cuando nosotros ya habíamos terminado de grabar nuestro programa del miércoles, que salió el miércoles en Campeones Radio a las 5 de la tarde, con una nota realmente muy buena con Emiliano Espataro, imperdible realmente. Si no la escucharon, pasen por nuestro canal de YouTube a verla porque tiró cosas muy, muy piolas. Bueno, se conoció la noticia poquitas horas antes de que nosotros saliéramos al aire de la muerte de Carlos Reutemann. Ya cuando nosotros grabamos el programa sabíamos que la situación era irreversible, pero bueno, la realidad, les contamos un poquito la cocina si quieren, esperamos para grabar lo máximo posible para saber si había alguna novedad o no, pero ya teníamos que grabar el programa y a las pocas horas, un par de horitas después, se conoció finalmente la noticia. Por eso en la edición de Campeones hubo un mensaje previo explicando por qué no se había mencionado el tema de la muerte de Carlos Reutemann. Por eso hoy vamos a hacer un programa homenaje a Carlos Reutemann. No quedan más argentinos con vida que hayan ganado en la Fórmula 1. ¿Sí? Estaban Fangio, Froilán González y Carlos Reutemann. Ya no hay argentinos vivos que hayan ganado en la Fórmula 1. Me parece que va a pasar muchísimo para que podamos ver otro. Ojalá me equivoque, pero quién sabe si los cuatro que estamos acá veremos alguna vez uno. Cara de Pablo ahí abajo lo veo en nuestro canal de YouTube diciendo que no. Te saludo. Hola Pablo, ¿cómo andás? Hola Alejo, tengo toda la sensación de que no. Se nos fue el último argentino ganador en Fórmula 1 y el tipo que sintetizó nuestra pasión por el automovilismo en una época dorada, ¿no? Del automovilismo y de la Fórmula 1 en particular. Por ahí arriba, digo arriba, porque son los cuadritos de Zoom en esta transmisión que hacemos nosotros y que salen en YouTube, lo veía a Carlos Saavedra haciendo la súplica de que haya otro argentino que gane la Fórmula 1. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo estás? Sí, hola muchachos, hola. Sí, bueno, es una humorada simplemente porque, como dice Pablo, y creo que es coincidencia general, los argentinos estamos absolutamente distantes, lejísimos de la Fórmula 1, de tener un piloto en Fórmula 1. Y bueno, el deseo es irrenunciable, digamos, pero bueno, la realidad marca otra cosa. Es muy loco decir que no vamos a tener nunca más a alguien contando una experiencia, un argentino contando una experiencia en primera persona de haber ganado en la Fórmula 1, ¿no? O sea, suena raro, pero es lo que va a ocurrir. A partir de hace una semana. Y es triste, da tristeza. Es lo que está ocurriendo lamentablemente, y si hablamos del paso de la Fórmula 1, el que estuvo muy cerca y que fue a muchas de las carreras de Carlos Reutemann en su paso por la Fórmula 1 fue Miguel Sebastián, que obviamente tiene muchísimo para contar de Carlos Reutemann. ¿Qué haces, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? ¿Cómo te va, Alejo? Yo coincido en parte con mi colega, pero tengo una esperancita de ver alguno, ¿no es cierto? Porque tengo la esperancita de vivir unos cuantos años más. Es decir, sé que es muy difícil, que en este momento estamos muy lejos, o sea, y que incluso te digo más, la partida de Reutemann también le sacó a Argentina el último hilo conductor con la Fórmula 1, que lo ligaba con la actual Fórmula 1, que de vez en cuando algo se mencionaba de Reutemann. Y la prueba está, todos los reconocimientos que tuvo él, que tuvo con la noticia de su muerte. Todt, Jean Todt, Ferrari. Ahora además ya no queda nada que una Argentina con la Fórmula 1. Absolutamente nada, ¿no es cierto? Pero bueno, así es el destino, así es la vida, ¿no es cierto? Y paradójicamente Reutemann, de los 3 argentinos ganadores, fue el que vivió menos tiempo, pese a que vivió casi 80 años. Fangio murió a los 84 y Froilán González en los 90. Sí, paradójicamente, un Reutemann que vivió una época peligrosa, pero menos peligrosa que la de Froilán y la de Juan, ¿no es cierto? Es decir, fue un golpe duro, digamos, porque Reutemann representó un hito deportivo para todos, para los que lo vieron correr, para los que lo siguieron por la radio, por la televisión, y fue uno de los grandes, no solo en el automovilismo, sino del deporte en esa década del 70, Argentina, que recuerdo, yo era joven, pero con Monzón, con Vilas, con el seleccionado,
había un interés por el deporte. Seguís siendo joven, Miguel. Sí, por supuesto, de eso no cabe duda. Pero antes era más joven, como ustedes también eran más jóvenes que antes. Pero digo, lo que él representó, y digamos, para la gente le quedó, creo que con el tiempo va a ser totalmente reconocido, ya es muy reconocido, no tanto como en su época, ¿no es cierto? Tal vez a él le jugó un poco en contra también su imagen, una imagen de seriedad que él tuvo siempre, una imagen de seriedad que incluso para mucha gente, que era cercana a la antipatía. Yo lo he tratado personalmente a Reutemann por cuestiones profesionales. Nunca me pareció él ser un ser antipático, me pareció serio, que es distinto. Tuve buenas experiencias, hablo mis experiencias personales que me han ayudado muchísimo en los circuitos y en situaciones difíciles para hacer notas. Y una anécdota particular en la cual me refuerza el concepto de que para mí Lole era un tipo modesto que tiene una modestia. Y la anécdota, la he contado pocas veces, fue en el 80, en su plena época de Furón en Williams y plena época de Maradona en Boca. Por una de esas casualidades y por una de esas recepciones VIP que había en ese momento, se juntaron en una recepción Reutemann y Maradona. Yo estuve ahí para cubrir para Clarín y en un momento había varias figuras, ellos no eran los únicos. En un momento se cruzaron. Y esto que estoy contando ahora, en varios segundos, fue una fracción de segundo. Se miraron y yo los miré a los dos y entonces se miraron cada uno a ver quién era el que tiraba la mano para saludar primero. Y el que tiró la mano fue Lole. Bueno, después siguieron hablando, todo. Es decir, eso de una para mí me dio, confirmó que él era un tipo, era difícil para tratar, pero había que llevarlo, ¿no es cierto? Claro. Si vos lo sabías llevar, llegabas a, si no sé, sí, había que bien. llevarlo, y él le gustaba hablar con gente que conocía el tema. Le fastidiaba que apareciese gente que en ese momento había de Radiolandia o de gente, eso le fastidiaba tremendamente, ¿no es cierto? Quería hablar con pares de conocimiento, ¿no es cierto? Con gente que supiese de qué se trataba el tema, y no que le preguntasen, como muchas veces le preguntaban, por el tema personal de Mimicha o alguna otras cosas. Otra anécdota que recuerdo, que no sé si la compartió Carlos, pero la compartió el recordado Héctor Granato. Héctor Granato era un periodista de crónica. En la época que Lole corrió en Ferrari, había surgido el rumor de que, y lo habían puesto en los chimentos de crónica, que Lole estaba con Agostina Belli, que era una conocida actriz de ese momento, una pelirroja. Bueno, llegamos al aeropuerto, llegó Lole, hicimos la nota, hablamos, todo bien educado, se estaba por ir, entonces en un momento le dice Lole a Héctor, siempre con total educación, para un minuto, abrió el portafolio, sacó el recorte de crónica que hablaba del romance supuesto, y le dijo, mirá Héctor, sabés que yo ando con una colorada, y es italiana, es roja y tiene 4 gomas, es la Ferrari. Muy buena. Yo bueno. tengo menos, perdón, me voy a meter acá, tengo bastante menos anécdotas que Miguel, porque en el año 80 recién estaba terminando la secundaria, o sea que me quedaba un camino largo por recorrer, pero de grande, sí lo entrevisté cuando ella estaba retirado, y recuerdo particularmente una entrevista contra un alambrado en el paddock de Interlagos, y tuve la misma sensación de esto que dice Miguel, que le gustaba hablar con los pares, porque no me dejaba, estábamos hablando sobre la Fórmula 1 de ese año, y mis preguntas eran estrictamente deportivas, y no me dejaba terminar la pregunta que ya respondía, estaba absolutamente embalado, tenía mucha ganas de hablar, y salió una entrevista lindísima, fue un recuadro ahí en la cobertura de la carrera de ese Gran Premio de Brasil. Él tenía mucho admiración en ese momento por Jacques Villeneuve, ¿no? Porque había sido compañero de equipo de su padre. Sí, Carlos, sí, habla Carlos. No, digo que Carlos tuvo múltiples anécdotas y seguramente, como dice Miguel, fue una persona que también yo siempre la valoré por su actitud de vida y su rectitud, digamos, ¿no? Y bueno, y también, como está diciendo Pablo, tuvo esa impronta de no ser expresivo, de no ser argentino en todo caso, y eso quizá la gente, los simpatizantes argentinos, mucha
mucha parte de los seguidores y de la gente, del público en general, que en ese momento él monopolizaba el interés, no le perdonaban que no reaccionara a la Argentina, ¿no? Es decir, levantando la voz, quejándose, echando culpas a terceros, ¿no? Fue un tipo siempre muy circunspecto, pero un gran deportista que evidentemente nos tiene que orgullecer, ¿no? Sí, yo recuerdo, digamos, yo cuando Reutemann pelea el campeonato del 81 empezaba primer grado, o sea, la verdad que Bueno. igual increíblemente, o sea, yo tengo el recuerdo de previo a eso, 80, 79, que yo me acuerdo que lo decía acá el otro día con los muchachos en el grupo de WhatsApp, que yo le decía a mi mamá, corre Wettemann, ¿no? Porque yo quería ver la carrera de Reutemann, y mi vieja también, mi vieja las quería ver porque Reutemann era fachero. Entonces, también despertaba interés en las mujeres por su facha, ¿no? Digamos, en aquellos tiempos era un tipo también seguido. Pero, lamentablemente, el hecho de no haber sido campeón y demás, le jugó en contra en la exitista sociedad argentina. Igual pasa en todos lados, ¿no? Estamos viendo cómo están destruyendo a algunos jugadores de Inglaterra en estos días porque ganaron penal en la Eurocopa. Pasa en todos lados, pero acá se lo castigó mucho a Reutemann en su momento, tildándolo de segundón, y con el paso de los años y con la lejanía que tiene la Argentina con la Fórmula 1, se fue engrandeciendo lo que había hecho Reutemann en aquellos años. No sé qué opinan ustedes, vos, Miguel. Sí, yo coincido totalmente con eso. Y obviamente en aquella época me acuerdo que hasta programas humorísticos se reían de su frase, es muy difícil. Una frase muletilla de él que decía, y la verdad que es difícil llegar a la Fórmula 1. La prueba está que hace 30, desde que se retiró, y que ninguno subió un podio, ninguno sumó puntos, ni mucho menos ganó carrera y perdió campeonato. Digamos. A propósito, sí. No, digo, a propósito de la famosísima célebre frase de es muy difícil, en el 80 en Long Beach, yo lo encuentro en la fábrica de buzos Simpson, ustedes recordarán, la marca de buzos que la mayoría usaba en ese momento, y entonces le pregunto, digamos, la expectativa que tenía, digamos, cómo veía la mano, y Carlos, cómo pudo haber salido. Es muy difícil. Me acuerdo haber visto, no me tocó a mí, pero lo vi el episodio. Carlos era muy parco, claramente no hablaba. Niki Lauda decía, si por lo menos consideramos que Carlos cuente lo que pasa arriba del auto, cuando eran coequiper, fue una relación bastante tensa. Un periodista lo agarró para una radio, le puso el grabador, le hizo una pregunta de 5 minutos y la respuesta de Reutemann fue levantar los hombros. Sí. Sí. Pero no habló, digamos, para la radio no servía. Pablo, una experiencia similar viví yo en el autódromo. El recordado colega Néstor Carbia, cuando él pasó a las Michelin, le hizo una pregunta. Carbia habló y pontificó durante por lo menos 2 minutos y medio, y la respuesta de Reutemann fue no. Él le pregunta. O sea, digamos, un tipo que no te remaba la nota ni loco, ¿no? Eso de andar remándola, no cuente con él. Que le tuve en la carrera de Brasil del 80, que abandonó la primera curva, tuve que hacer 90 líneas y decir con suerte lo agarré antes que se fuese al aeropuerto. Sí, a mí me contó el recordado Julio Nudel, el periodista de economía, trabajó conmigo, pero yo trabajé con él muchos años en Página 12, había sido corresponsal de Clarín en España y le había tocado en el Gran Premio del 80, tenía que escribir la columna que Reutemann había arreglado con Clarín. Las columnas esas nunca las escriben los protagonistas, sino son periodistas que la escriben. Reutemann abandonó y se fue, y lo dejó colgado. Y Julio se tuvo que arreglar después para encontrar a alguien que le pudiera contar algunas cosas. No era exclusivo de Reutemann, me pasó mucho con Carlitos Menem, que tenía columnas en el gráfico y había que remar muchísimo para poder hacerlas. No, a mí yo tuve siempre suerte, siempre me respetó. La vez que la pasé más difícil fue la primera de todas, cuando en el 80, en la carrera de Buenos Aires del 80, que abandonó por el motor, llegó al boxes y se había ido. Y yo digo, yo voy al diario sin la nota de Reutemann, paso por el tercer piso para que me den la indemnización, ¿no es cierto? Y bueno, ahí apareció Domingo Cutuli y me dijo, no, está en el Hotel Libertador. Llego al Hotel Libertador, bueno, adentro, tocó el timbre, aparece mi Micha. Yo imagínate, remera, look de autódromo, me dice, ¿estuviste en el autódromo? Me pregunta mi Micha. Digo, obvio que estuve en el autódromo. Está Pero estuvo Juan Carlos, parece.
¿Qué? El que no estuvo fue Carlos, parece, Carlos Claro, Reutemann. entonces me dice, no, se está bañando, ¿puedo pasar? Sí, bueno, ya, una vez que estaba ahí, chao. Y llegó, Claro. me atiende y me dice, ¿quién escribió la nota de ayer? Yo le digo, porque yo la seguía y la escribía. Vos sabés, Pablo, cómo se maneja esto. Sí. Ah, bueno. Me dijo, está bien, estuvo bien, ya, adelante. No, y para el final, el famoso día del cartelito, nunca en mi vida me voy a olvidar su imagen a la llegada al box. Cutuli diciéndole a Miguel Ángel Merlo, el recordado periodista, don Miguel, había un contrato. Cutuli estaba enojado con Reutemann porque había desobedecido el cartelito. Claro. Y Reutemann bajándose del auto, imagínate, con la parva de periodistas que había, no había conferencia de prensa en ese momento, la cara de él la comparé con el primer día que nos hicimos una rata, ¿viste? Cuando llegamos a casa, que tenemos sensación de culpa de todos lados. Era así, Sí. y bueno. Hoy vi imágenes de ese podio. Reutemann le están entregando el trofeo al ganador. Parece que llegó último a 28 millones de vueltas, ¿no? Tiene una cara. Patricio parece que ganó el campeonato, Patricio. Sí. Bueno, esa desobediencia fue la partida de defunción a su posible título, digamos, ¿no? A la pelea del título. Sí, seguro. Una de las multas me espata de esa Una de las mesa, ¿no es tantas. cierto? Porque Una de las tantas. En realidad él nunca terminó de aclarar bien qué pasó, ¿no? Se fue sin aclararlo del todo. Exacto. Sí, no. Bueno, para conocer Lo único- un poco más de Carlos Reutemann, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a arrancar la charla con alguien que lo conoce muchísimo, que lo conocía muchísimo y que estuvo muchos años al lado de él. Así que quédate que ya seguimos con más Visión Autoradio. Segundo bloque de Visión Auto. Bueno, obviamente seguimos en este programa homenaje a Carlos Reutemann y por eso vamos a hablar con alguien que ya está comunicado y que lo va a presentar Pablo. Hola muchachos, Raúl Ramis es un periodista de larguísima data en Santa Fe y que ha mantenido una relación con Carlos Alberto Reutemann más allá de las pistas. Lo conoció desde antes de que Lole fuera corredor y todos lo conocimos por su trabajo en Gran Premio en Santa Fe a lo largo de todos estos años y se nos ocurrió que era quizás una de las personalidades más importantes para poder recordar a Lole en este momento. ¿Cómo estás, Raúl? Estamos acá con Alejo Uriar, con Miguel Sebastián, con Carlitos Saavedra. Bueno, los saludos a todos porque además soy lector del espacio de ustedes, así que buenas noches para todos y un placer. Bueno, la pregunta es, ¿cómo era? Porque todo el mundo recuerda a ese Lole deportista en estos momentos en que se celebra su gran campaña en la Fórmula 1. ¿Pero cómo era el Lole de entre casa, el Lole santafesino, el Lole... Mira, Pablo, el Reutemann que todos sufrimos con el grabador en la mano, ustedes con la libreta de apuntes, porque eran de la gráfica, porque la verdad, vamos a ser sinceros, lo sufríamos todos. Era una persona compleja y siempre fue así. Él fue atrás de un sueño. Su sueño fue llegar a donde llegó. Imagínate que siendo un chico de 11 años de un pueblo que en esa época ni siquiera de un pueblo pero chiquito, no tenía ni siquiera alumbrado eléctrico, se fue a los 11 años a ver el Gran Premio de Fórmula 1 para verlo correr a Fangio. ¿Vos sabés lo que irte desde Cululú a Buenos Aires con 11 años en 1952? Impresionante. ¿Viste? Una determinación, una cosa, siempre, él era un tipo bueno, nunca vos le ibas a decir, voy a hacer esto para jorobar al otro, nunca, jamás. Pero él estaba siempre ensimismado en su mundo. Y no era, si yo supongamos le voy a decir, bueno, vamos a hacer una entrevista, no se iba a comportar distinto conmigo, como lo que se iba a comportar con Pablo Viñoño, con Miguel Sebastiano, con Carlos, con Alejo, no. Él en eso era igual. Y era un calco lo que te decía vos en la entrevista sin cambiar una palabra con lo que me decía a mí. ¿Se entiende? Sí, absolutamente. Era siempre en eso. Era divertido, era un tipo divertido. Por ejemplo,
la imitaba mucho a Mirta Legrand, cómo caminaba, ¿viste? Un día me dijeron a mí en una entrevista, acá que me hicieron para el diario El Litoral y para el canal de televisión del diario, me dice el periodista Guillermo Bosso, porque vos sos muy amigo de Reutemann. Yo le dije, a mí no me dijo nunca que era mi amigo y que me quería, pero me dice, te distingue, te lleva a todos lados, lo acompaña y está con vos. Bueno, le digo, eso yo creo que me distinga, digamos, que tenga un trato especial, no me hace que yo ya soy su amigo. Yo sé quiénes fueron sus amigos, los que yo conocí. Por ejemplo, en el plano internacional, un conocido de ustedes, Peter Windsor, sí, que para mí fue una influencia, no quiero decir nefasta, pero no fue buena, porque él después admitió que fue un error irse de Ferrari. sí, Me lo dijo un día en una charla. Sí, claro. Fue un error. Peter influenció mucho para que se fuera Lotus, ¿viste? Cuando fuimos a la primer prueba al Autódromo de Buenos Aires, ¿te acordás que el auto vino negro y lo pintaron acá verde? Sí. Y me dijo, con este auto, ni sopamos, me dijo, con este color. Y lo certificó y así fue, acordate lo que fue la temporada. Totalmente. Sí, la única temporada que no ganó. Y era además, en lo personal, lo que ustedes conocen, era un tipo que era educado, era correcto, pero vos tenías que bailar la música que él tocaba siempre. O sea, él no te decía, vamos a tomar un café, él te decía, vamos a tomar algo, ¿viste? Y bueno, pero iba donde él quería, no donde vos le podías sugerir. No había discusión posible, ¿me entendés? Sí, ¿y es cierto que no pagaban más que el café suyo? Sí, no. El tema... Dos cosas marcaban a la personalidad de Reutemann. Su tacañería en determinadas cosas rayaba a ser miserable. Yo no tengo problema en decir las cosas como son porque no quiero faltar a la verdad. Y segundo, era una persona que desconfiaba absolutamente de todo y de todos. Él desconfiaba, no dudaba, él desconfiaba. No sé, por ejemplo, Cutuli lo llamaba y le decía, Carlos, tenés que venir porque mirá, acá está Sebastián, que es del diario Clarín, que te va a hacer una nota, y está Viñón, el gráfico, que te va a hacer una nota. ¿Para qué me quieren hacer una nota a mí? Pero escuchame, son un medio muy importante en la Argentina, tenemos que sacar fotos, el buzo, el casco. Justo, pero vos sabés lo que es de Santa Fe a Buenos Aires, tengo que pagar el pasaje, la nafta, el auto. Eran así las charlas, chicos, eran así. Yo presenciaba igual que cuando le empezaron a demonizar a Mimicha. Es cierto que la mejor temporada de Lole en la Fórmula 1 fue un año que Mimicha no pisó ningún box. Pero lo que bancó Mimicha, ustedes no saben lo que... Porque, a ver, en la intimidad no es que es distinto. Mira, ahí hay una frase en el fin de semana de Gordon Murray, sí, que ustedes que lo trataron bien profesionalmente, ¿qué dice Gordon Murray? El domingo que él estaba bien y había que correr para salir segundo, porque era la verdad, te hacía la pole, el récord de vuelta, no dudaba en ningún momento. Reutemann cuando ganó su carrera tuvo acechanza de otro rival, pero y cuando no estaba bien, ¿quién se lo bancaba? La mujer. ¿Me entendés? Claro, viste, era un tipo complicado. Igual, yo te contaba ayer en la pequeña charla privada que tuvimos, acá en el grupo nunca fue Lole. Para Flora, su mamá, para Enrique, su papá, para Enriquito, su hermano, siempre fue Carlos Alberto. Yo nunca, o Mimicha, nunca escuché que dijeran Lole, ¿me entendés? Siempre fue Carlos Alberto. Incluso hasta me parece ver la Mimicha tarea casi, Carlos Alberto, teléfono. Eso era otra cosa. En la época del fijo, el teléfono en la casa de Reutemann sonaba desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Yo le decía, Lole, ¿por qué no atendés? ¿Viste? Yo le decía a Lole, ¿por qué no atendés? No, porque con lo que yo quiero hablar lo llamo yo, me decía. Y no atendía, pero no es que no te atendía vos, no atendía a nadie. Seguro. Era un tipo realmente bravo, ¿viste? Lo que pasa que siempre fue igual. Ayer yo te comenté en privado, por ejemplo, ¿por qué él
en la primera época no tuvo roce con los técnicos, porque él se va con los mismos mecánicos que corrió Fórmula 2 acá en la Argentina, se va a Europa, ¿correcto? Sí. Y le atendían el auto. Entonces él le pedía, haceme esto, poneme esto. No había discusión posible. No había nadie que discutiera qué hacer entre él y los mecánicos. Y eso no le iba a hacer estafa, ninguno, ni patente, ni Wagner, ni piloto. Él le pedía una cosa y la hacían. Cuando llega Brabham a la Fórmula 1, viene Gordon Murray, 24 años, recién recibido de ingeniero. Empiezan a trabajar, hacen el BT42, le sale bien, le dice, bueno, yo de este auto quiero que le pase el limpio, esto sale el BT44, que fue un autazo. Claro. No había conflicto porque Murray le hacía lo que él quería, pero cuando fue a Ferrari, donde la cúpula era Enzo Ferrari, Mauro Borghieri, él decía, no, el alero no me gusta, esto quiero, yo quiero probar, quiero esto, quiero lo otro, y ahí están todos los videos que ustedes han visto, incluso ustedes que han andado por el mundo, saben que las fricciones eran permanentes. ¿Por qué? Porque Reutemann no quería manejar el auto que le daba Borghieri, él quería manejar el auto que él quería que le hagan. ¿Te das cuenta? Ni hablar en Williams con Patrick Head, que Patrick Head le daba cualquier auto y el gordo Johnson lo manejaba de cualquier manera. Y yo decía, no, yo no puedo manejar así. Y bueno, Neil Outry mediaba ahí, ¿viste? Acomodaba los tantos, pero no era fácil. A pesar de que te digo, Frank lo adoraba y él adoraba a Fran, ¿eh? Sí. Carlos, te hace una pregunta. Sí, con mucho gusto. Raúl, bueno, como decía Pablo, y todos te conocemos, vos viviste muy de cerca con Carlos durante mucho tiempo, muchos años. ¿Cómo tomabas vos y cómo tomaba él? Digamos, vos ¿qué podés contar de aquellos tiempos cuando Reutemann ya en la Fórmula 1 y figura consagrada recibía críticas, sobre todo, digamos, por el lado de la época de Ferrari, por ejemplo, de la prensa italiana, y en Argentina también de la prensa y de aficionados? ¿Cómo lo tomaba él, digamos, ese tipo de críticas? ¿Lo lastimaban? Reutemann, Carlos, cuando lo criticaban, bufaba, agarraba, se pasaba la mano por el pelo, por los costados, como levantándose las patillas, ¿viste? Y se levantaba el pelo así, se revolvía el pelo y hacía todas esas cosas y me decía, pero algo de razón tienen, ¿viste? Él admitía. Ahora, ustedes no se olviden una cosa, que él, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando se armó el lío acá con Francolini? Que hubo el toque ese múltiple acá en la carrera que él declaró en contra de Francolini y dijo, yo discuto con periodistas, no con los secretarios de Ferrari. Sí. Bueno, lo tienen presente. ¿Por qué? ¿Pero por qué le dice eso? Porque Francolini es el que lleva la plata de Italia a Bélgica en un bolso para que él le pague a Eccleston la indemnización de Brabham. Cierto. ¿Me entienden? Francolini fue el cadete que llevó la plata de Italia a Bélgica. Ahora dudo, no sé si no fue en Holanda. Bueno, no cambia la cuestión, están pegados, así que... Bueno, él a veces cuando lo criticaban te decía, ahí tiene razón, o viste, eso sí, él por ejemplo, acá hubo cosas, por ejemplo cuando decían, él discutía con Andretti, que peleaba con Andretti, no era así. Yo te puedo asegurar que Andretti lo exprimía, le debe haber preguntado sobre cada una de las 4 curvas de Indianápolis, y unas 150 millones de veces, por dónde entrar, si por abajo, si por el medio, si por arriba, si el ángulo de deriva de la goma, si al auto había que ponerlo plano entre la 1 y la 2, o dejarlo que deslizara un poco. A Andretti lo exprimía con el tema de Indianápolis, lo abollaba con el tema de Indianápolis. Raúl, Miguel Sebastián te habla. Vos hablaste recién que Lole fue siempre... ¿Qué decís? ¿Cómo te va, Raúl, tanto tiempo? Hablaba que Lole tuvo un trato con todos igual. Eso me parece una virtud, ¿no es cierto? Hay tantos pilotos que según el medio tienen un trato malo o no tan malo, o bueno. Y hablabas de Mimicha, ¿no es cierto? ¿La presencia de Mimicha fue perjudicial para él en su campaña? No fue perjudicial en su campaña. Lo que pasa que, a ver, Mimicha tenía una personalidad fuerte. ¿Se entiende? Era una chica acá todos dicen que eran millonarios. Los Bobbio no eran millonarios. Acá en Santa Fe no hay millonarios como hay en Buenos Aires.
Hay gente que está bien, que puede tener un campo, un canal de televisión. A ver, pero no era Goarmestre, ¿se entiende lo que digo? Sí. Entonces era una chica que cuando fueron por primera vez a Europa, Nietzsche había ido 10 veces a Europa, ¿te das cuenta? Y vivía de otra manera, porque además el papá de Nietzsche era un tipo que, además de estar en buena posición, vivía bien, ¿viste? Era un tipo que la mejor casa de la costanera era la de los Bovios, bueno. Y yo pienso que se fue tensando la relación. ¿Por qué se fue tensando? Porque fue un poco lo que pasó conmigo a lo último. Vos bancás, ¿viste? Dice, vamos para allá. Pero escuchame, ¿vos te imaginás un tipo que, por ejemplo, ustedes saben, yo viajaba a transmitir todas las carreras los fines de semana por la radio y un lunes te llamaba a las 6 de la mañana y te decía, ¿qué estás haciendo? Y yo le llegué de Posada a las 4 de la mañana. Ah, dice, porque yo si querés te iba a invitar al campo a escuchar cómo crecen las hojas. Y dice, pero vos me estás hablando en serio, y sí, te estoy hablando en serio, por eso te lo estoy contando, ¿viste? El Lole hacía cosas que a veces vos decías, pero este tipo está loco. Cuando era gobernador, se levantaba a las 4 de la mañana. Y yo le decía, pero ¿a qué te levantás a las 4 de la mañana? No, dice, porque salgo acá al patio de casa y escucho los pajaritos que cantan, y me acuerdo cuando estaba en el campo, iba a la escuela, ¿viste? Hacía esas regresiones que vos decís, Dios mío, ¿dónde estamos, viste? Raúl, te quería consultar, justamente hablabas recién de Lole gobernador, y te quería preguntar en su ingreso a la política, ¿qué fue lo que lo convenció a meterse en la política? Si fue alguien o fue porque a él fue el que lo quiso hacer. Y además te quería preguntar por qué, porque digamos, la política puede mancillar la imagen del más pintado, ¿no? Porque siempre va a estar el que esté en contra o a favor, independientemente de cómo haya sido su cargo ejecutivo o legislativo. Pero digo, indudablemente cuando entras en la política te metes en el barro. Sí, bueno, primero les voy a contar una pequeña anécdota para llegar al tema de la política. Ustedes saben muy bien que fue Bernard Aced, fue una especie de ícono de la fotografía en la Fórmula 1, ¿no es cierto? Sí. Fundamentalmente la fotografía en la revista Grand Prix, ¿se acuerdan las ediciones especiales? Acá sí, señor. Alfredo, acá en la Argentina, igual. Entonces un día me dice, quédate que va a venir Bernard Aced. Bueno, te imaginás, para mí, de Santa Fe, que venga Bernard Aced a Santa Fe a hacerle una entrevista fotográfica, y me dice, ya lo juro de espanto, me dice, déjamelo. Tenía el Peugeot 404 diésel, sin aire, sin nada, 43 grados de calor en la sombra, y bueno, el otro llegó, empezaron a hablar en francés, yo no entendí un sorongo, ¿viste? Bueno, y empezó a gatillar y sacaba bolsa de máquina, y le dice a Bernard, sentate y atate, y lo sentó y lo llevó en el Peugeot 404 diésel por el camino de tierra hasta el campo, ¿viste? Porque se podía ir por el asfalto, por el campo, no, fuimos por el camino de tierra, o sea que vos salías de la casa de él derecho, y ibas saltando la vía de un lado a otro y llegabas al campo. Bueno, imagina el tipo en un 404 diésel, ¿a cuánto podíamos ir? A 100 kilómetros, pero agarraba los badenes de la vía a 100 kilómetros y volábamos 10 metros, no sé, ¿viste? Volaban las cámaras, la bolsa, bueno. Entonces le dice, bueno, yo me crié acá me crié yo. Y de acá hasta, y entonces lo llevó hasta la escuela, iba a caballo hasta allá, y el tipo sacaba fotos. Y acá te criaste, le dice, sí, acá me crié. Y no teníamos agua, no teníamos luz, nada. Y yo me levantaba a las 4 de la mañana a arar en el tractor de mi papá, y mi mamá salía, me tapaban con una bolsa, porque los tractores no tenían cabina, y era en invierno, y mi mamá venía y me alcanzaba un café con leche acá al costado del potrero, y yo seguía arando hasta la hora de ir a la escuela. Vos te imaginás la cara de Bernard Aced, lo que era, no entendía nada, él creía que, viste, que era como François Sever, que vivía entre algodones en París, viste. El tipo, bueno, esa anécdota sirve para ir al tema de la política. Cuando lo convocan a la política, que bueno, todos ustedes están hiperinformados sobre el tema, me dice, yo sé que me voy a meter en el barro, pero yo me di cuenta que la gente me quiere mucho. Él sabe cuándo descubrió el amor de la gente, no en los grandes premios de Fórmula 1, él lo descubrió en los rallyes. Primero con el FIA, ¿te acordás que en la carrera de Salta no lo podíamos sacar del hotel con Cutuli, con su primo que ya falleció también, con Roy Rodríguez? Era imposible. Era tal el afecto de la gente que no lo dejaba salir del hotel para ir a la largada. Y después con el Peugeot. Con el Peugeot fue
lo de Córdoba, eso fue increíble. Ahí se vino convencido de que la gente lo quería. Y ahí fue cuando, bueno, se involucró en política. Yo te quiero preguntar una cuestión que quedó latente desde el momento que Carlos decidió retirarse de la Fórmula 1. Y su retiro coincidió prácticamente con la recuperación de las Islas Malvinas por parte de la Argentina. Hubo 10 días de diferencia entre un episodio y otro. Reutemann nunca clarificó eso. ¿Tuvo algo que ver? No, vos sabés que no, yo te cuento perfectamente. Mirá, Reutemann pierde o mejor dicho, no es mi opinión, que Nelson Piquet legítimamente ganó el campeonato y Reutemann fue segundo. Y acá, Américo Gross y bueno, todo el grupo, que somos todos conocidos, todos amigos, era miembro del Club de Leones y le hace un agasajo, ¿me entendés? Sí. Y entonces vinieron muchos colegas de Buenos Aires. Y esa noche me dice Américo, yo creo que quiero que el maestro de ceremonia sea vos. Una cosa que a mí no me gusta, ¿viste? Para mí estar en mano a mano con el público no me gusta, pero le digo, bueno, yo lo voy a hacer. Me lo pedía él, que era una especie de prócer acá en Santa Fe, no me podía negar. Entonces yo busqué una salida elegante. Cuando estaba presentando y haciendo todo, yo ya sabía que él iba a anunciar que volvía a correr, porque te acordás que él, cuando abandonó La Vega, dijo que se retiraba. Correcto. ¿No? Exacto. Sí. Y entonces yo agarro y tomo un atajo. Ahí había un colega de Santa Fe, que ustedes lo conocen muy bien, porque sirvió para Automundo, para el gráfico también, que era Juan Carlos Fornés. Entonces yo le digo a la gente, ustedes muchos no conocen la cara de Juan Carlos, pero Juan Carlos fue el primer periodista que le hizo una entrevista a Carlos Alberto Reutemann en la República Argentina. Entonces yo lo voy a dejar a Juan Carlos Fornés que siga conduciendo con ustedes, porque Lole le va a hacer un anuncio muy especial. Y ahí Fornés continúa y él anuncia que vuelve a correr, ¿viste? Sí. Que va a seguir corriendo con Williams. Bueno, Fornés fue a la tumba eternamente agradecido por el gesto ese que yo había tenido con él, que en ese momento Lole le diera la primicia, bueno, y anuncia que va a volver a correr, y cuando se va a correr a las carreras al exterior, le digo, ¿qué vas a hacer? No sé, me dice, no tengo contrato, no tengo nada, Raúl, no arreglé nada. Me dice, tengo todas las cosas, una parte en William, otra parte en Francia, yo me vine derecho, no tengo nada. Ni Dios sabe lo que voy a hacer. Y cuando volvió después del Gran Premio de Brasil, ¿no es cierto? Que se había tocado con Lauda, creo, ¿no? Con René Arnoux. Con Arnoux. ¿Con quién se tocó? Con René Arnoux. Con René Arnoux, gracias, Pablo. Con Arnoux se tocó, llegó a casa Sauce Viejo y estábamos solamente don Enrique y yo, que don Enrique a mí me decía charlatán, no vino nadie a esperarlo, me dice usted y yo nada más, ¿viste? Y le digo, ¿qué va? No, dice, ya no era el mismo, me pesaban los brazos, perdía las ganas, todo. Bueno, ahora viene el episodio. Estalla la guerra de Malvinas y esa noche nos invitan a comer un grupo de amigos en Paraná, Paul Licumini, Osvaldo Niemi, qué sé yo, digo, Ricardo Grinogro, y vamos a comer al círculo de oficiales de la Fuerza Aérea ahí en Paraná. Y vos sabés que los muchachos que comieron con nosotros de la Fuerza Aérea, que estaban ahí en la mesa y vinieron a pedirle un autógrafo, qué sé yo, fueron los del Learjet, que después del misil de los ingleses los tumbó cuando estaban haciendo reconocimiento y fotometría sobre las islas en plena guerra de Malvinas. Y me acuerdo que cuando salimos de la casa de la madre, para subir al puente colgante, había un grupo de gente con una bandera y las palabras textuales, vamos, Lore, vamos, que le vamos a romper el culo a los ingleses, qué sé yo. Y cuando dio el semáforo que arrancamos me dijo, la gente no sabe con quién se metieron. Ahora, de todas maneras, voy a confesar algo. Reutemann en la guerra de las Malvinas jugó un rol para el país fundamental para conseguir elementos bélicos. Yo vi sus conversaciones al exterior con su madre lavando los platos y él en la cocina, living que tenía, porque era muy chiquita la casa de los padres, y él después se la dejó a una sobrina que habían cuidado mucho de Enrique y de Flora, hablando con personalidades mundiales, tratando de conseguir elementos para la guerra de las Malvinas.
Carlos. Raúl. Pero lamentablemente él se fue a la tumba con ese secreto, no lo quiso revelar. Y yo no puedo decir, pero yo sé con quién habló y sé lo que consiguió, que fue vital para el desarrollo de la guerra, para que Argentina sobreviviera todos esos meses en guerra. Dale, Carlos, que tenías una pregunta. Raúl, Reutemann fue un obsesivo toda su vida, lo sabemos, y digamos, en su forma de ser, que también fue cuestionada en Argentina, llevó adelante una carrera, digamos, con un objetivo único de llegar a Fórmula 1, digamos, ¿no? Y en ese camino se desprendió de muchas cosas, se desprendió en el sentido de que priorizó el automovilismo por sobre su vida familiar, su relación con su mujer, su relación con sus hijos. Todo. Dejó su mujer, sus hijas, todo. Él vivió metido en esa bomba a presión que fue la Fórmula 1. Y siempre lo admitió. Dijo, qué locura las que viví, las que hice. Dijo, me acuerdo un día, ustedes se acuerdan del Gordo Contini. Ese fue un tipo que él lo consideró su amigo. ¿Se acuerdan del equipo de Loronite de la Fórmula 2? Sí. Bueno, que corría Gabriel Massey. Era muy común que nos juntáramos en la casa de Carlos Contini, porque era muy buen anfitrión. Y un día me dijo, mirá, y me tiró un libro así, ¿cuánto hay de esto vivo? Y yo lo miro y le digo, y el único que está acá en la foto sos vos. ¿Viste? Me dice, eso era la Fórmula 1, me dice. Y yo tengo una anécdota muy linda que les va a gustar a ustedes. Vos que me preguntaste, Pablo, del café, él termina la carrera de Córdoba con el Peugeot 205 y estaba muy preocupado con el tema de Batanen. Acuérdense que Todd hizo venir un avión ambulancia con una camilla giroscópica que pagó $350.000 para llevarlo a Batanen de Argentina a Europa para salvarle la vida. Él le quería regalar al que encontraba. Y fuimos hasta el bar del aeropuerto de Córdoba y el tipo tenía una caja de cartón llena de dulce de leche y se la metió abajo de la camilla. Y después cada vez que se veía con Batanen le decía que muchas gracias por el dulce de leche argentino porque era exquisito. Bueno, nos vinimos de Córdoba y al otro día acá en Santa Fe hacía mucho frío. Y me dice, vamos a tomar una sopa, un restaurante que era un restaurante de mala muerte que quedaba frente donde era el viejo mercado de abasto acá en Santa Fe, el restaurante Carlucci, pero una comida casera, una comida familiar. Tomamos la sopa, estábamos charlando y yo le digo, yo tengo un amigo que siembra 5.000 hectáreas de soja, pero no sé por qué le dije eso, porque salió la conversación. Me dice, en Argentina nadie siembra 5.000 hectáreas de soja, estamos hablando julio de 1985. Le digo, mirá, yo te llevo ya, vamos, y salimos para La Rosa, a la estancia de David Horner. ¿Se acuerda que Horner corría en la Fórmula 2 Nacional? Una estancia a la inglesa, era una estancia de ciencia ficción, realmente lo hermosa que era. Y llegamos a un bar que se llama El Fantasio. Imaginá, cuando llegó Reutemann, hacía menos de 24 horas que había corrido el final del rally, la actuación, la televisión, todo, empezaron a venir las radios de FM, los canales de cable, qué sé yo, y me decía, pedime un cortado. Yo le pedí un cortado, y él mientras hacía la entrevista, le tomaba la cremita de arriba, ¿viste? De la leche con el café. Y entonces venía el mozo y decía, traele otro, que no le gustó no, después te va a explicar él. Y así sucesivamente, era traerme otro hasta que le trajo el tercer cortado. Entonces, Reutemann ya estaba terminando con las entrevistas, y el mozo va y le dice, escúchemelo, le dice, ¿no le gusta el café? No, dice, el café es riquísimo, pero si yo tomo un café no duermo por una semana. Dice, yo le tomo la cremita de arriba nada más. ¿Viste? Y todos lo miraban como diciendo, era así, ¿viste? Era de otro planeta. Me decía, un día, estaba en el campo, me hace que vaya al campo porque quería hablar conmigo. Yo voy al campo. Me dice, subí al tractor, mediodía, ¿viste? Bueno, el tractor, con aire acondicionado, con todo, dice, mirá, dice, vamos a parar a comer, dice, por ya son como la 1:45. Digo, comer, que no hay nadie acá en la estancia, porque él era él y el encargado. Y agarró, abrió la guantera del tractor y sacó 2 manzanas, se la limpió contra el pantalón y dice, toma.
2 manzanas. Claro, el 2 almuerzo. manzanas. 3 empanadas. Claro. Sí, 3 empanadas o 3 empanadas, esas eran 2 manzanas, Pablo, 2 manzanas. Y por ahí a la noche, y si él te quería, si alguna vez le hiciste una entrevista y te agarró el brazo así, te hizo como un trinquete o te pegó un par de palmadas por la espalda, esa era la mayor muestra de afecto y de cariño que podía tener con un ser humano. Ponerte la mano en la espalda, ¿viste? Cuando ibas caminando, como abrazándote, Sí. o agarrándote del brazo así haciendo palanca, o si no, pegarte unas palmadas fuertes. Esas eran las mayores muestras de cariño que tenía cuando él apreciaba a alguien. Raúl, la verdad, te agradecemos mucho esta charla, todas estas anécdotas que nos contaste. Nada mejor que recordarlo a Carlos en base a anécdotas de alguien que las vivió muy de cerca. Así que, Raúl, te agradecemos muchísimo. Bueno, un cariño grande para ustedes. Yo soy un fiel lector de todos ustedes. Muchas gracias. Hasta acá, Raúl Ramis, en este programa homenaje a Carlos Alberto Reutemann, con un montón de anécdotas y un montón de cosas que creo que ninguno de nosotros sabíamos, ¿no? El tema Malvinas, esas cosas, la verdad que fueron sorprendentes. Quédate que ya seguimos con un bloque más acá en Visión Autoradio. Último bloque de Visión Autoradio y llegó el momento de hablar de la actualidad, ¿sí? Después de todo el homenaje que hicimos a Carlos Reutemann, actualidad, ¿por qué? Fresquito ayer, se conoció que ayer, martes, si nos estás viendo en YouTube, tal vez me estás viendo, no se estás viendo el sábado, pero bueno, la CAF decidió suspender provisoriamente a Julián Santero por el golpe a Josito Di Palma en la carrera de Concordia y suspender también provisoriamente a Emanuel Moriatis y a Jonito de Benedictis por el entrevero que hubo en boxes con denuncia de cabezazo y demás. Dos cuestiones para aclarar, o una, la suspensión provisoria es inapelable, ¿sí? Y si hay una determinación final o una sanción final previo a la carrera de San Juan, se verá si están suspendidos o no, porque capaz que antes de la carrera de San Juan, la CAF decide multarlos económicamente y levantar la suspensión y van a correr. Si deciden que haya suspensión, van a quedar suspendidos y ahí no van a poder correr a no ser que apelen, ¿sí? Pero hay que ver qué hace la CAF. O la CAF puede dejar esta suspensión provisoria por un plazo más largo. Sí, Carlos, tenías ganas de hablar, metete, dale, vamos. No, yo digo, a propósito de lo que estabas diciendo, Alejo, yo no creo que es una sanción que, digamos, a mí me da la impresión de que no van a correr en San Juan, porque el papelón fue grande. Más allá de ¿cuál de todos? El papelón de Moriatis con Benedictis, después las acciones de Santero en la serie con Werner, en la final con Josito, y se habló de eso, también se habló del triunfo de Ledesma, pero digamos que el triunfo de Ledesma fue una derivación de lo que ocurrió anteriormente, ¿no? Yo creo que me da la impresión de que no van a correr en la carrera de San Juan. Igual vale aclarar que si hay una suspensión definitiva y lo suspenden, ahí pueden apelar y correr como hizo Martín Ponte en Concordia, Miguel. Exacto, exactamente, sí. Como vos decías, sí. No creo que se mida o no se tiene que medir con la misma vara esos dos episodios. Lo de Josito y Santero fue una acción en pista. Puede haber, y lo de Moriatis y de Benedictis fue fuera de la pista. A mí me parece más grave lo de Moriatis y de Benedictis, ¿no es cierto? Lo otro fue una cuestión deportiva, que a lo mejor puede tener su gravedad, pero no tanto como la otra. La otra fue una cuestión hasta personal, una agresión, según lo que tengo entendido, que le tiró un cabezazo. Es muy serio, aparte. No nos olvidemos primero que Moriatis es presidente de APAT, ¿no es cierto? Y viene de una sanción en el turismo nacional, y una sanción cívica, digo. Es un tema bastante grave del comité de ética. Es decir, creo que no me parecería justo que se mida con la misma vara las dos situaciones, porque son situaciones totalmente distintas. Pablo. Sí, hoy estuve con alguien que presenció de cerca el episodio entre Moriatis y de Benedictis y me dijo que no fue un cabezazo, sino que Moriatis fue con la cabeza para adelante y no pegó, sino que me empujó, digamos. Lo tomo con pinzas. Por otro lado, creo que sancionar a Santero y no hacerlo con Josito también es injusto. Me parece que esa es una maniobra que terminó así por responsabilidad de los dos pilotos
porque no se Pero puede correr a Pablo, 1 kilómetro por hora, y entonces creo que debió haber habido sanción para 3, no, para 4. No coincido, Pablo, con vos. Para mí, Josito. Cosito Yo va sí, adelante, estamos el que 2 a manda 2. la carrera, el que manda, el que comanda. Es decir, no El que cometió manda, ninguna acción sí. deliberada para evitar que Santero lo pasara en un lugar inapropiado. Es decir, bueno, Santero si va despacio, va despacio. El que va atrás tiene que adecuarse. Fue despacio, Santero intentó pasarlo por afuera, le había equiparado la maniobra y la tenía resuelta si Di Palma no lo hubiera cerrado y lo hubiera tirado hacia afuera. Esa fue mi sensación. No, si vos querés en la punta, bueno, fantástico, para eso estamos debatiendo. Si vos querés correr en la punta a 1 kilómetro por hora, podés hacerlo. Si después te pasan por arriba, después no te podés quejar. No, yo lo que digo, Pablo, es que tal vez lo que vos decís es cierto, que lo deja sin pista en la maniobra anterior y tal vez podría haber recibido, ponele algún recargo Josito, pero después la maniobra de Santero le pega con la trompa a la puerta. Con lo cual, si vos me decís, y hasta te digo más, hasta le puede haber cagado el campeonato, porque Josito todavía si no vos ganó. me decís, no, pero eso es un contrafáctico. No, pero bueno. si vos me decís que no son equiparables las sanciones, podemos estar de acuerdo. Lo que sí creo es que también merecía sanción Josito. Puede ser, pero para Yo mí... aporto una Sí, Miguel. aporto una para Santero, a favor, pero no por el incidente, por el espíritu de Santero. Santero bien podía haberse quedado tranquilo en el segundo lugar, sumaba puntos y se quedaba piola, ¿no es cierto? Que era lo que hubiesen hecho la mayoría de sus colegas, ¿no es cierto? Pero Santero fue al frente, digamos, y dio origen a todo ese caos que se originó después, que después... Por eso mismo, Miguel, pero Santero ganándole a Josito elimina a un rival a fin de año para el campeonato, porque Josito todavía no ganó. No estoy diciendo que le pegó para puede eliminarlo. ganar todavía, ¿eh? Estoy diciendo, No. no digo que le pegó para eliminarlo, lo quiso pasar para ganarle la carrera y dejarlo sin la victoria a Josito. Pero yo no digo que le pegó, yo digo el espíritu de él se podía haber quedado tranquilo en el segundo lugar y se sumaba un montón de puntos, siendo que Canapino estaba atrás, que Werner quiso ir al frente. Pero quiso ir al frente porque el que estaba adelante a fin de año es un rival por el campeonato. Mientras no gane Josito, no es rival. Por eso Santero también lo quería pasar y ganar la carrera. Pero lo quería pasar y ganar porque tenía el mejor auto del fin de semana. También. Claro. Pero si te corren a 1 por hora y te barren la pista y te sacan para afuera, bueno, yo no justifico lo que hizo Santero, pero comprendo el momento que vivió. ¿Cuántos pilotos hubiesen hecho lo que hizo Santero, de ir al frente? Creo que pocos. Canapino se hubiese quedado atrás. No, Canapino no creo, no. Canapino en una circunstancia así, no creo que se hubiese quedado en el molde, pero... Bueno, de todas maneras, yo creo que... Y lamento mucho lo que pasó con el tubo Gini, que también venía como para dar un batacazo. Sí, tal cual. Todo eso abrió la carrera se fue abriendo por eso. Se fue abriendo por los toques, no por el sobrepaso. Sí, la verdad, demasiados choques, ¿no? Porque hubo muchos choques en el medio, muchos choques atrás también. La verdad que muy friccionada. Está bien que el circuito de Concordia es un circuito tal vez un poco lento en algunos sectores y tal vez genera más la posibilidad, pero demasiado golpe. ¿Ustedes qué quieren? ¿El automovilismo de señoritas? ¿El automovilismo de peluquería? No quiero a Santero pegándole al medio a Josito, Carlos. Eso no de acuerdo, no sé qué me querés decir entonces con la peluquería. No, bueno, pero yo quiero decir que el automovilismo, como dijo el amigo Cocho López en las redes, el que ganó en todos lados, sí. No, da para situación, digamos, a ver, no corramos el eje, no vamos a poner a analizar la campaña de Cocho López. Sí. Bueno, digo que el automovilismo es acción, es arrojo, es audacia. Digamos, siempre dentro del reglamento. Bueno, escúchame, ¿queremos carrera divertida, carrera atrapante o no queremos? Y lo fue, Fue una carrera extraordinaria. Ahora, la semana pasada repasamos brevemente el panorama económico de los pilotos y las dificultades. Y esto no se condice, lo que vimos en Concordia no se condice con ese panorama tampoco. No. Evidentemente no, porque las facturas de esta carrera deben ser bastante altas, te digo. No, yo quiero que se corra así como se corrió, con todos queriendo ganar y yendo para adelante. No quiero a un Santero o X pegándole al medio a otro, ¿no? El roce está bien, el golpe no, ya me parece que eso no va. Bueno, gente, nos tenemos que ir. Se nos ha pasado un nuevo programa de Visión Auto Radio. Los saludo a los tres. Los quiero acá de nuevo el martes que viene, el miércoles. ¿Cuándo estamos? El miércoles. Miércoles que viene para campeones, el jueves para campeones y también para nuestro canal de YouTube. Gracias, Carlos. Chau. Chau, muchachos. Gracias, Miguel. Chau, campeones. Gracias, Pablo. Me voy con esta reflexión. Reutemann no fue campeón del mundo, pero fue mejor que muchos campeones del mundo y seguro que es
un top 30 del millar de pilotos que corrieron en la Fórmula 1. Déjame completar la frase, Pablo. Reutemann fue un grande. Hay campeones que no fueron grandes y hay grandes que no fueron campeones. Chau. Muy bien.